Hola jóvenes, hoy vamos a continuar estudiando el tema medición de volumen de sólidos regulares e irregulares. Esta es la segunda y última parte de este tema. Vamos a empezar con un pequeño repaso de los sólidos geométricos, que usted estoy segura que estudió en la primaria y va a continuar estudiándolos en noveno grado. Vamos a ver si ustedes se acuerdan de qué nombre tienen estos sólidos geométricos y les voy a mostrar aquí que los podemos rotar y ver cada una de sus caras. Miremos este sólido geométrico cuya base es un cuadrado. Y si ustedes se fijan, tiene ángulos que son menores de 90 grados. O sea que su cara, una de sus caras, es un triángulo. La base es un cuadrado y sus caras laterales, digamos, son triángulos. ¿Cómo se llama este sólido geométrico? Se llama pirámide. Y estamos viendo una pirámide. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de una pirámide? Porque si ustedes recuerdan en la clase anterior, nosotros aprendimos que nosotros podemos calcular el volumen de diferentes objetos si estos objetos tienen una forma regular, o sea, tienen formas parecidas a los sólidos geométricos que nosotros conocemos. Entonces, si usted tiene un objeto que tiene esta forma y quiere calcular el volumen, va a utilizar esta fórmula, que es lado al cuadrado por la altura entre 3. Cuando dice lado se refiere al tamaño de este lado. Y cuando dice altura, va a medir lo que mide desde lo más alto de la pirámide hasta el centro de esa base, hasta el centro de esa base. Bueno, también hay un método para calcular el tamaño de la altura que ustedes van a estudiar en matemáticas. Ahora veamos este otro objeto. Ya vimos la pirámide, ya la repasamos. Ahora veamos este otro objeto. Y verán que si yo lo roto, aquí lo estoy rotando, ustedes pueden ver la figura alrededor que está moviéndose. Pero usted, si se fija, el objeto no cambia de forma. Porque aunque yo lo rote hacia diferente dirección, la cara va a ser la misma. Y estamos hablando de un círculo. Tiene forma, una cara, digamos, de círculo o circular. Este objeto tiene un diámetro, tiene un radio. Ese objeto le llamamos esfera. Esfera. Va a encontrar el radio desde el centro hacia, si usted observa esta cara, puede calcular el radio desde el centro hacia un extremo, digamos, hacia un extremo. Y la fórmula para calcular el volumen de una esfera o de un objeto que tenga una forma esférica va a ser 4 tercios por pi por r al cuadrado. 4 tercios por pi por r al cuadrado. Pi, si ustedes se acuerdan, en la escuela aprendieron que es un número, 3.1416, ya redondeado. Es un número en realidad que tiene números infinitos después del punto, pero como es muy largo, se ha utilizado este símbolo para representarlo. Y el radio al cubo, o sea, va a elevarlo a la 3. Vamos a ver este otro objeto. Ustedes en la clase anterior hicieron el cálculo del volumen de un objeto que tenía esta forma. Si ustedes se fijan, todos los lados de este objeto miren lo mismo. Este con el lado continuo, con el lado de enfrente, con el otro lado continuo. Miren lo mismo. Esta cara le puede mostrar, usted puede observar que miren lo mismo en todos los lados. ¿De qué figura geométrica estamos hablando? Y sus ángulos son de 90 grados. Estamos hablando de un cubo. Y aprendimos en la clase anterior que el volumen de un cubo se encuentra multiplicando el tamaño, el lado por lado por lado. Como todos sus lados miden lo mismo, es como si nosotros eleváramos al cubo, lado al cubo. Ahora veamos este otro objeto, este otro sólido geométrico, cuya base es un círculo, una circunferencia. Bueno, en matemáticas ustedes verán la diferencia entre círculo y circunferencia. Y si nosotros lo miramos en la vista lateral, tiene altura. Si lo colocamos de cierta manera, pareciera que tuviéramos un paralelogramo. Aquí no lo puedo colocar, no lo puedo situar de esta manera. Bueno, si lo tuviera de frente, usted vería que es como
paralelogramo. Veamos ahora cómo se llama este objeto. Yo sé que ustedes lo conocen perfectamente. Estamos hablando de un cilindro. Un cilindro, y la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es multiplicando pi, que ya les mencioné que es un número, por el radio que va desde el centro hacia uno de los extremos, hacia un punto de esa circunferencia, por la altura, o sea, lo que mida desde la base hasta el final, la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura. Ahora veamos este otro sólido geométrico que en la casa tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, una caja de cartón tiene esta forma. Este sólido geométrico difiere con respecto al cubo. El cubo tiene la característica de que todos sus lados miden lo mismo. Pero si usted se fija, este lado no mide lo mismo que este lado. Miden distinto. Pero este lado sí mide lo mismo que este otro lado. Y este lado mide lo mismo que este lado. Tenemos entonces ahí un paralelogramo. Porque los lados opuestos o paralelos miden lo mismo. ¿Qué objeto es este entonces? Es un paralelepípedo. Paralelepípedo. Y la fórmula para calcular el volumen de un paralelepípedo es largo por ancho por la altura. ¿Cuál es el largo y cuál es el ancho y cuál es la altura? Bueno, dependiendo cómo esté situado, nosotros vamos a llamarlo a la parte vertical altura. A esta parte le vamos a llamar largo o profundidad y a esta parte le vamos a llamar ancho. Depende desde qué punto de vista lo esté observando usted, porque puede cambiar también. Puede ser, aquí le llamamos a esto altura, pero ¿qué pasa si nosotros lo rotamos? Si nosotros lo rotamos, esta va a ser la altura, ¿cierto? Entonces, lo bueno de esta forma geométrica y de su fórmula es que no importa en qué orden lo coloque, usted va a obtener el mismo resultado, ya que el orden en la multiplicación, el orden de los factores no afecta el producto. Aunque usted coloque, por ejemplo, como altura esto, no importa, le va a dar lo mismo, ya que es una multiplicación. Ahora veamos este último objeto, este último sólido geométrico. Veamos que pareciera que tuviéramos ahí como una especie de pirámide, pero ¿qué difiere con la que vimos al principio? Miren la base, no estamos con una base cuadrangular, una base circular. Entonces aquí estamos hablando de una forma cónica, o sea, un cono. Tenemos aquí un cono. Aquí le puede determinar la altura y le puede encontrar el radio también. Recuerdan, desde el centro hasta un punto de uno de sus extremos. Bueno, y la fórmula para calcular el volumen de un cono es de pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí nos mencionan bastante eso de pi, ¿verdad? Yo espero que ustedes estén poniendo atención en sus clases de matemáticas para que esas cosas las puedan aplicar en ciencias naturales, porque lo que se enseña en matemáticas se puede aplicar en las ciencias. Bueno, ya vimos, ya repasamos los sólidos geométricos. Veamos ahora la actividad número 1 que les propongo el día de hoy. En la actividad número 1 del día de hoy, va a escribir sobre cada línea la forma geométrica que tienen los siguientes sólidos. Acuérdese qué forma geométrica tienen, recordando lo que acabamos de repasar, por ejemplo, un balón de básquetbol, que usted lo puede rotar. Si mira en alrededor, digamos, siempre va a observar como una especie de circunferencia. Ahora el cono, una base circular, este le llamamos barquillo de helado, barquillo de helado. Y también le puede calcular la altura. ¿A qué sólido geométrico se parece entonces? Yo creo que los mencioné ahorita se me zafó el nombre, se me deslizó. Bueno, y en la clase anterior ustedes vieron una imagen de un dado. ¿Qué forma geométrica tiene? Este es una botella. ¿Qué forma geométrica tiene entonces la botella? Si ustedes se fijan, tiene base circular. Le puede calcular entonces el radio. Puede encontrar la altura. ¿Qué forma geométrica tienen entonces? Y a este objeto, ¿qué forma tiene?
Ustedes se fijan, tiene una especie de base cuadrada, aunque en esta imagen que yo les coloqué no es exactamente, no es completa la base, ¿verdad? Pero quiero que lo calculen o que me escriban de acuerdo a esta vista que tienen, a esta vista que tienen. Y veamos este objeto. Ustedes se fijan, tiene cara de paralelogramo, sus caras son paralelogramos. Entonces, ¿de qué objeto estamos hablando? Se le puede ver la altura, le puede ver el largo, el ancho. Y escriba sobre las líneas entonces sus respuestas y yo les voy a decir cuando me envíen las tareas si están buenas o si hay que cambiar alguna. Pasemos a la segunda actividad. Ya sabemos reconocer los sólidos geométricos. En la clase anterior calculamos el volumen de un sólido que tenía forma cúbica. Ahora calculemos el volumen de este sólido que les muestro aquí, que en casi todas las casas, ¿verdad? Tienen este objeto. ¿Qué forma tiene este objeto? Si ustedes se fijan, este lado mide lo mismo que este lado y este lado mide lo mismo que este lado, pero no todos sus lados son iguales. Entonces no es un cubo. ¿Qué es entonces? ¿Encontraron cómo se llama? Estamos hablando de un paralelepípedo. Tiene forma de paralelepípedo. ¿Qué fórmula es la que utilizamos para calcular el volumen de un paralelepípedo? Utilizamos largo por ancho por altura. Largo por ancho por la altura. Que les mencioné que puede ser A por B por C. Y el procedimiento usted va a escribir la fórmula nuevamente. Escriba la fórmula porque usted está aprendiendo todavía. Y vamos a sustituir esas letras por el valor que nos están dando en la fotografía. El largo por el ancho por la altura. Recuerdan que les mencioné que usted puede utilizar, ¿verdad? Puede intercambiar esos nombres. Pongamos a este lado como largo, 1 metro. 1 metro por... Ajá, ya anotamos lo que mide largo, ahora anotemos lo que mide el ancho, que es 0.8 metros. Por la altura. Recuerden que dependiendo de cómo esté situado el objeto, va a ser la que esté en forma vertical. En este caso sería 1.8 metros. Ahora, ¿qué operación vamos a realizar con estos números? Si ustedes se fijan, es una multiplicación. Pues en este caso usted puede utilizar una calculadora, multiplicar 1 por 0.8 por 1.8. 1 por 0.8 por 1.8 resulta a 1.44. 1.44, que como la unidad de medida que nos dieron aquí es de metro, este va a ser metro al cubo. En la respuesta ya va a ser metro al cubo. Porque les mencioné en la ocasión anterior que cuando tenemos variables iguales que están multiplicando, sumamos sus exponentes. 1 más 1 más 1 sería 3. Y aquí encontramos el volumen de este objeto. Es 1.44 metros cúbicos. Ahora vamos a ver la siguiente actividad. Ya aprendimos cómo calcular el volumen de sólidos regulares. Veamos cómo calcular o cómo encontrar el volumen de sólidos irregulares. Como ustedes verán en el libro, se les mencionó lo del principio de Arquímedes. ¿Qué es el principio de Arquímedes? Vamos a utilizar, vamos a ver en esta página que se llama Gizmo, nos aparece una especie de simulación, un laboratorio. Dicen que un rey le pidió a Arquímedes que le verificara si la corona que había mandado a hacer era de oro puro, así cuenta la historia, o si el orfebre lo había engañado mezclándolo con otro metal más barato. Si ustedes se fijan, la corona no tiene una forma geométrica regular. No tiene una forma geométrica regular. Y él tenía que averiguar si era oro. ¿Cómo iba a averiguar si era oro? Pues, verificando la densidad, que es otra característica de la materia.
La densidad se encuentra dividiendo el volumen entre la masa. O sea, te va a calcular la masa, va a pesarlo y lo podemos pesar. Pesa 1264.2 gramos. Pero ¿cómo iba a encontrar el volumen si no tiene una forma regular? Pues él estaba pensando y pensando y él estaba tomando un baño. Y se fijó que al meterse dentro de la tina, el nivel del agua subió. Y él se puso a pensar, bueno, para que este cuerpo entre significa que yo tengo que desplazar agua. Y eso se podía hacer con la corona. Dependiendo de cuánta agua desplazara, si ustedes se fijan, el volumen original aquí es de 400 ml y subió a 465.5 ml. ¿Qué significa? Este aumento de nivel del agua es el volumen de esta corona. Si ustedes se fijan, si yo saco la corona, vuelve a su volumen original. Pero si yo vuelvo a ingresar la corona, aumenta su volumen. Entonces veamos lo que aparece en el libro de texto. Sólidos irregulares. Un sólido irregular no presenta una forma definida, por lo que su volumen se determina midiendo el volumen del agua que desaloja al ser introducido en un envase que contenga ese líquido. A esto le llamamos principio de Arquímedes. La variación del desplazamiento del agua será el volumen final del sólido. Vamos a hacer una resta en este caso. Vamos a ver, les voy a mostrar aquí la fórmula. Al volumen final le vamos a restar el volumen inicial para encontrar el volumen del objeto. Volumen final menos volumen inicial. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el volumen de sólidos irregulares. Nos volvemos entonces nuevamente a la actividad. Aquí en el inciso número 3 usted va a escribir lo que acabamos de leer. Les mostré en esta fotografía del libro. En esto. Veamos el inciso número 3. ¿Cuál es el volumen del objeto del ejemplo 2 de la página 158? Escriba el planteamiento operacional, o sea, el procedimiento que usted va a seguir para encontrar el resultado. Veamos el ejemplo que nos aparece en la página 158. Veamos, la probeta al inicio tenía 22 mililitros de agua, en este caso. Bueno, supongamos que es agua, es un líquido, ¿verdad? Si se fijan, esta piedra no tiene una forma regular, no puede decir que es una pirámide, que es una esfera, o que es un cubo, o un paralelepípedo, etc. Entonces no podemos aplicar una fórmula. ¿Qué se hizo entonces? Introducir esa piedra dentro de la probeta con agua y veamos que el agua aumentó. Ya no hay 22 ml dentro de la probeta, ahora hay 26 ml. ¿Cuál es entonces el volumen de esta piedra? ¿Cuál es la diferencia de 26 a 22 ml? Y aquí es donde vamos a aplicar la fórmula. Volumen final menos volumen inicial. El volumen inicial es de 22 ml. Lo anota. El volumen final es de 26 ml. A ver, 26 ml. Permítame que no sé si se me detuvo. Ok, sí, continúo. 26 ml. Ahora, la fórmula es volumen igual a volumen final menos volumen inicial. ¿Qué operación vamos a realizar? Si ustedes se fijan, es una resta. Volumen final es de 26 ml. Eso es lo que tenemos ahorita dentro de la probeta. Menos el volumen inicial, que es de 22 ml, que es el líquido que había al inicio. El volumen va a ser igual a 26 menos 2, ¿cuánto es? Sería 4 ml. Y ese es el volumen de
de esa piedra que nos están mostrando ahí. 4 ml. Esa sería la respuesta. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el volumen del objeto de la siguiente situación? Aquí tenemos unas capturas de pantalla en la misma aplicación que les acabo de mostrar, donde el volumen inicial de la probeta era de 400 ml. Después se introdujo la corona y el volumen aumentó a 465.5 ml. Calculemos nuevamente el volumen del objeto en esta situación. Volumen va a ser igual a volumen final menos volumen inicial. Y la respuesta es, parece que está lloviendo. El volumen final es de 465.5 ml. Menos el volumen inicial que es de 400 ml. ¿Cuánto nos resulta en esa resta? 465 menos 400 sería 65.5 ml. Y ahí ya tenemos lo que mide de volumen esa corona. Aunque no tenga una forma regular, pues nosotros pudimos encontrar la manera de medir el volumen. Y vamos a quedar hasta aquí. Espero que este tema les haya gustado. Pasen muy feliz día.